que el único criterio para la toma de decisión no es la buena información. Entonces, definitivamente yo creo que es muy, muy relevante el acompañamiento de un profesional a la hora de tomar decisiones. Y es que posiblemente hay ciertos círculos con los que conectas mejor que otros. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast La Otra Cultura, contentos de encontrarnos de nuevo en este espacio y sabemos obviamente que la información de valor que venimos compartiendo y la forma en la que lo hacemos pues ya empieza a tener también digamos un eco y una conexión en algunas personas. Contento entonces de estar aquí en la tarde de hoy. Omar, ¿cómo has estado, hombre? ¿Cómo va todo? Muy bien, Mauro, bastante bien, felices ya aquí grabando un capítulo más. La semana se me va larguísima esperando este día para poder grabar. Muy contento de todo lo que viene sucediendo con este podcast. Me parece muy, muy interesante la reacción de algunos colegas, de personas incluso cercanas, otros que no nos conocen, que han dejado sus comentarios. Entonces eso me pone muy, muy contento. Excelente. Sabemos que estamos dando pasos hacia una transformación que es inminente dentro de nuestra industria, que tiene todo que ver con lo que venimos hablando en cuanto al profesionalismo, a elevar las capacidades de operación y de gestión dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra industria inmobiliaria. Y así lo ratifican incluso ya pasos que estamos viendo hacia sistemas de lista múltiple o MLS 100% exclusivos que ya vienen entrando en nuestros territorios. También hemos tenido pues avance y comprensión digamos de estas nuevas herramientas y conociendo también cómo en otros países. De hecho hoy tuvimos una reunión muy interesante en la mañana donde entendíamos el poder y la capacidad que tienen este tipo de herramientas. ¿Algún comentario allí, Omar, para ir entrando en materia? Nada, yo creo que es el camino. Definitivamente cuando puedes tener una fuente de información fidedigna, es muchísimo más fácil poder operar. En esa reunión que mencionas esta mañana, veíamos cómo a través de software, de plataformas online, se podía acceder al historial de la propiedad en tiempo real, cuánto se había vendido 4 o 5 años atrás, quiénes habían sido los últimos compradores, qué ha pasado con la propiedad, cuál es su potencial. Y definitivamente, sobre todo cuando hablamos de inversión inmobiliaria, esa información es supremamente relevante. Entonces yo creo que a medida que al país vayan entrando este tipo de plataformas, vamos a ir apuntando a esa profesionalización que tanto nos soñamos, Mauro. Totalmente de acuerdo. Y en ese orden de ideas, pues las cosas ocurren en simultánea. No es primero plataformas y luego profesionales, tampoco es lo contrario. Tampoco es primero certificación y luego me organizo, no. Tiene que ver un poco con la forma en la que desde esa convicción, desde ese centro, desde esa capacidad interna de hacer las cosas de manera juiciosa, adecuada, metódica, pues obviamente vamos siendo premiados y vamos pudiendo ayudar a transformar esa gran industria que tiene que ver con los bienes raíces. Y hoy entrando en un tema bien interesante que tiene que ver con algo que para las personas lo normal que ocurre es que piensan que con tecnología, con plataformas, con herramientas, con datos, con simuladores, pues van a poder reemplazar algo que nos caracteriza, digamos, como experiencia humana, como interacción y tiene que ver con las relaciones y tiene que ver con un elemento que es mucho más detallado que eso, que es la confianza. Y empezamos a notar cómo la posibilidad de construir relaciones basadas en confianza con otras personas que a su vez se van convirtiendo en inversores, en desarrolladores inmobiliarios, en compradores para uso, en arrendatarios, en cualquier rol dentro de nuestro negocio, se vuelve fundamental. Acompañarse de alguien con experiencia, que con sensatez, dedicación, empeño lo pueda acompañar, pues empieza a construir una relación versus la mera intermediación, que es uno de los temas que tratamos en el capítulo anterior, anteriores, que les invitamos siempre a ver y a dejar allí sus comentarios. Entonces, Omar, para ir entrando en este tema, ¿cómo verías ese contraste, digamos, eso, si lo pusiéramos casi que en dos lados de una balanza, las relaciones de confianza y la construcción realmente de tejido con nuestros clientes versus simplemente la operación, la transacción económica? Yo creo, Mauro, que definitivamente, y pongámoslo en un caso personal y salgámonos un poco del inmobiliario. Si tú vas a comprar algo, supongamos tecnología,
¿Qué preferirías? ¿Alguien cercano que te pueda asesorar en qué tipo de equipos comprar, en dónde comprarlos, qué factores tener en cuenta para que ese equipo sea de largo aliento, como se dice en el deporte? ¿O preferirías irte tú solo con el conocimiento básico que tengas de la tecnología a comprarlo en un almacén que no conoces? Total, total. Hay un reto allí interesante, Omar, porque estás describiendo cómo están emergiendo las compras online, las ventas online, las experiencias, digamos, muy bien informadas, con buenas fichas técnicas, fotografía. Pero tienes razón, cuando se va a tomar la decisión, muchas veces el criterio de un profesional y el concepto de alguien con experiencia suma bastante. Definitivamente. Y vamos a las compras online. Ujú. No sé si a ti o a ustedes les pasa, al menos a mí sí. Cuando voy a comprar algo online, verifico el producto que deseo y leo los reviews. Ujú. A ver qué están informando de ese producto y en algunas oportunidades contacto directamente al vendedor para que me dé más información. Obviamente depende del tipo de producto que voy a comprar. Si voy a comprar un pocillo, pues no es tan relevante. Pero si voy a comprar algo que me implica una inversión más alta, como la tecnología, por ejemplo, sí procuro hacer eso y me asesoro de alguien cercano, le muestro la ficha técnica y que termine de corroborar si lo que estoy viendo en la plataforma es correcto y es válido para lo que yo quiero. Entonces, en el negocio inmobiliario, yo siento que es lo mismo, sobre todo porque son montos de inversión muy altos, donde pues no compramos una propiedad todos los días Total. y mucho menos pues si es para nosotros, si es para inversión, posiblemente en algún momento pues sí pueda hacer eso, pero aún así cuando es inversión requiero más información, información más detallada de ese producto para poder, perdón, tomar una decisión realmente informada, para realmente tener argumentos a tomar una decisión. Excelente. Está señalando allí entonces, Omar, que el único criterio para la toma de decisión no es la buena información, que es un eslabón fundamental de cualquier proceso y de la posibilidad de tomar mejores decisiones, pero digamos está ese componente donde alguien con experiencia, posiblemente inmerso en el día a día de su actividad y en ese mercado, pues sea un validador, sea un ratificador, tiene que ver Sí, con eso. totalmente. Y en el capítulo pasado, en capítulos pasados, poníamos el ejemplo de las inversiones en bolsa, Ujú. que por más que tú lo sepas hacer, hay un corredor de bolsa que te está asesorando y que te está acompañando en el proceso. Entonces yo siento que la información es supremamente relevante y entre más información tengamos, pues más fácil va a poder ser llegar a tomar una determinación. Pero así como lo experimentamos esta mañana con este colega de los Estados Unidos, el conocimiento que tenga la persona que está interpretando esa información es fundamental, porque no solo es el dato es un número y allí está, pero es ese análisis que hace el profesional de esa información para poderte dar una guía si realmente es una buena zona, si es un buen producto, si de pronto es mejor esperar un poco o poner los ojos en otro tipo de inversión. Entonces, definitivamente yo creo que es muy, muy relevante el acompañamiento de un profesional a la hora de tomar decisiones. Excelente, Omar. En ese concepto, digamos, de llevar adelante operaciones basadas en relacionamiento, estamos hablando de que en últimas las personas, por la sensación y por el disfrute incluso de ser escuchados o de tener un debate o de compartir alrededor de algo, pues empieza a construir, digamos, un nuevo nivel de conocimiento. Claramente no es el alcance de este podcast, pues entrar en ese otro tipo de temáticas, pero sabemos cómo de las interacciones, del debate, de las diferencias incluso de conceptos y de interpretaciones, se construyen niveles de información diferentes que no eran disponibles solamente por interpretación individual. Y desde esa perspectiva se me venían a la mente las diversas, digamos, maneras en las que podemos acompañar y gestionar clientes. Y normalmente se habla mucho de compra y venta, pero digamos que viéndolo también dentro de la industria o dentro del segmento, el sector de las rentas o la administración inmobiliaria para arriendos, incluso de la administración de copropiedades, pues que es un segmento allí bien interesante también, aparece un elemento que es fundamental, incluso para esta toma de decisiones, en el acompañamiento de esos profesionales, incluso para tomar un inmueble en renta. No solamente los procedimientos que cada vez son más dinámicos y más digitales, sino también lo que tiene que ver con lo que mencionabas ahorita de las elecciones de las zonas,
de verificar que el inmueble, sus áreas, su distribución, sus formas, digamos, en la que está configurada la edificación, obedezcan a las necesidades de esa familia, del número de hijos, si hay mascotas, si viene la abuela, si hay visitas de otras ciudades recurrentes. En ese orden de ideas, Omar, algunas experiencias donde tú hayas podido experimentar, valga la redundancia, vivido el concepto de que el cliente genera ese nivel de gratitud y de conexión, porque fuiste más allá en cuanto al relacionamiento, a la asesoría y casi que te empezaste a involucrar en su estilo de vida para toma de decisiones en cualquiera de las líneas de negocios o ejemplos que aparezcan. Sí, tuve un caso muy particular de una colombiana que hace muchísimos años se fue a vivir a los Estados Unidos, regresó al país, pero no visitaba la ciudad hace más de 20 años. Entonces no conocía prácticamente la ciudad. Medellín es una ciudad que ha cambiado muchísimo y además cada vez que viene mi hermana, que también vive en el exterior, ve algo diferente. Entonces ha cambiado muchísimo, ya prácticamente no conocía la ciudad y estaba buscando un apartamento con ciertas características y cuando entramos a verificar la información, habían muchos que podían cumplir con su perspectiva, con lo que estaba buscando, pero tenía una mascota que para ella era un miembro fundamental de su familia y lo que empezamos a hacer fue a ubicar aquellas propiedades que cumplían con las características que la persona deseaba, pero que estuviesen cerca a un parque, que tuviesen veterinaria cerca, que fuera un lugar plano para poder salir a caminar con la mascota, que fuera un lugar seguro también. Entonces, este tipo de información no te la da un MLS por más que lo tengamos. O Ujú. sea, el MLS te va a dar la información de la propiedad, valores, números, etcétera, pero no te va a decir si es agradable caminar a cierta hora o qué tipos de vecinos hay alrededor o si hay alguna clínica veterinaria u otras cosas, un colegio, una escuela, en fin. Y lo podríamos decir, bueno, es que Google Maps lo dice, sí, pero ¿de qué calidad las veterinarias, de qué calidad los colegios? Entonces yo siento que esta persona le gustó mucho ese proceso que pudimos realizar juntos porque más allá de las características del inmueble como tal, logramos ubicarla en una zona de la ciudad donde realmente ella podría disfrutar tanto con su señora madre como con sus mascotas en ese sector, Mauro. Fantástico. Ahí aparece un elemento que también está más allá, como mencionamos, de este tema de los datos y de la información, y tiene que ver también con esa desconexión que en muchos negocios, en muchas operaciones dentro de la industria inmobiliaria son requeridas. Normalmente cuando está negociando una operación o recibió una oferta económica y está, digamos, tomando decisiones, el mismo dueño, y lo hemos visto inclusive en personas experimentadas, con muchos años en la actividad al menos de compra y venta, entrando y saliendo de propiedades o siendo propietarios de inmuebles en renta que en algún momento los comercializan. Vemos también como muchas veces el compromiso emocional o una propuesta muy agresiva puede inclusive como tocar las fibras de la persona y tener algún impacto incluso en un cierre exitoso o en una operación que se puede, digamos, gestionar de mejor manera o mucho más delicado en la parte jurídica, donde quizás cuando no hay el acompañamiento de un profesional que esté comprometido con la operación, normalmente se pasan por alto, inclusive temas de asesoría tributaria o algún Ujú. elemento, Sí. digamos, en el historial del inmueble que puede generar algún riesgo operativo. Desde allí, digamos, también se refuerza ese concepto de cuando soy acompañado y cuando, digamos, tengo una relación mucho más cercana con quien me está acompañando en ese proceso, en esa transacción, pues me da un verdadero diferencial. Claro, y te vuelvo y te pongo el ejemplo de esta persona que les mencionaba hace un momento, porque como llevaba tantos años fuera del país, no sabía cómo tributar, no sabía dónde tenía que pagar el predial, no sabía cómo cambiar los servicios públicos a su nombre para que la factura llegara a su nombre. Mira que son cosas que son de conocimiento de local en donde uno puede acompañar a ese cliente. Y no solo eso, la toma de decisiones también. Acá estamos hablando de relaciones y de poder acompañar de una manera mucho más completa a un cliente. Y en capítulos pasados también les compartía que normalmente cuando hago visitas en inmuebles que yo estoy promocionando, le solicito al propietario que no esté, Ujú, con el objeto de que la persona que está visitando pues se sienta más cómoda. Pero si yo noto que la persona tiene conexión con la propiedad, que ujú. durante la visita lo puedes ir sintiendo y lo puedes ir evaluando, normalmente termino la visita y le presento al propietario, Ujú. porque es como esa
transmitir como Ujú. esa herencia de un propietario al otro, como de, mira, yo este hogar que me sirvió varios años y vi crecer mis hijos, por poner un ejemplo, ahora es tuyo y a ti también te va a servir, porque eso es lo importante de Genial. conocer un poco más a profundidad cuál es el propósito de ese cliente para adquirir ese inmueble, para poder entregar una información que no siempre está tan evidente. Totalmente. Y dentro de los bloques, digamos, de comunicación e información de este episodio, de este capítulo, pues está, digamos, la contraparte de las relaciones, que está más asociada y que también nos ocurre, que es no empalme, no feeling, no conexión con el cliente o el cliente, digamos, con uno como asesor, como consultor, como alguien que le acompaña. Y también se vuelve muy relevante entender que no se trata de todas las relaciones las acojo, todas las relaciones las llevo adelante. De hecho, se trata también de elegir, se trata también de saber dónde está ese feeling, esa conexión, porque sabemos que tenemos clientes y personas y que a cada una y a cada uno de ustedes también les pasa, donde digamos la chispa está allí encendida desde el saludo, conectan, tienen digamos mucha energía, digamos por compartir temas afines, cosas digamos que funcionan. Y allá aparece un tema muy interesante, Omar, que también hemos vivido, y es que posiblemente hay ciertos círculos con los que conectas mejor que otros, ¿cierto? De alguna forma no tiene solo que ver con el ticket del inmueble ni con su ubicación, sino que hay ciertos rangos de personas y eso va definiendo también un perfil de especialización, tema que trataremos en un siguiente podcast, porque se vuelve súper relevante que también con quien yo voy a caminar en una operación inmobiliaria, en un negocio, pues sea de lado y lado, que se tenga, digamos, esa conexión, ese feeling. ¿Cómo ves ese punto, Sí, Omar? sí, claro, totalmente. Y es que incluso en algunas ocasiones, digamos que tener ese relacionamiento con ese cliente, con ese propietario, también te ayuda a que tú puedas llevar de mejor manera el relacionamiento, tanto con el quien está vendiendo como con el que está comprando, ¿cierto? Y no tienes que empezar de cero. ¿A qué me refiero yo con empezar de cero? Que siento que el agente inmobiliario en nuestra región todo el tiempo está empezando de cero. Ujú. Porque como captamos tantas cosas, no nos especializamos en un producto en especial. Entonces cada vez que tomo un producto diferente, pues tengo que volver a comenzar a evaluar, a hacer análisis, etcétera. Cuando tú tienes un seguimiento y una especialización como la que tú mencionas, no hay que empezar de cero, porque y creo que en los primeros episodios hablábamos de ello. A ti te compra una persona. ¿Y Ujú. qué pasa con los otros que llaman a preguntar por el inmueble? Regístralos en una base de datos, tenlos ahí, ya sabes qué están buscando, ya sabes qué presupuesto tienen, de tal manera que cuando te ingrese otro producto, pues puedes hacer ese seguimiento con esos potenciales compradores y cerrar transacciones más fácil y más rápidamente. Entonces yo pienso que definitivamente es muy importante relacionarse. Yo siento que en temas comerciales debemos de tener claro que es imposible obtener el 100% del mercado. Ujú. Eso es imposible. No creo que exista una compañía en el planeta que tenga el 100% del mercado. Ujú. ¿Qué es lo importante? Identificar ese porcentaje del mercado que sí confía en ti, que sí te necesita, que sí quiere trabajar contigo y poner tu energía allí. Entonces, definitivamente, cuando trabajas relaciones, más allá que solo tener bases de datos, porque tampoco pasa nada, si registro a esas personas que Ujú. llamaron por una propiedad, nunca los contacto y por allá a los 3 o 4 meses llamo, hola, le tengo una propiedad para vender, pues ni siquiera se va a acordar de mí, ¿cierto? Hay que hacer seguimiento, hay que fortalecer ese relacionamiento para que no empecemos de cero, como les mencionaba. Excelente. Con ese mensaje y entendiendo que de ese relacionamiento, de entender a detalle las necesidades, los miedos incluso, las cosas que quiere ese usuario, ese cliente, pues podremos tener mayor asertividad. Siempre que registremos y entendamos, sabremos cuándo inclusive una nueva oportunidad va a conectar con ese cliente, porque ya conocemos su nivel de detalle, las cosas que cuida y demás, y aplica, digamos, en todos los niveles. Con eso entonces, pues ir encontrando, digamos, la idea general y el contexto que queríamos transmitir. Me gustaría, Omar, ahí de tu parte una despedida y hasta un siguiente episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Toda gestión comercial comienza generando bases de datos de cualquier negocio del que estemos hablando. Generar bases de datos. Pero los cierres de las transacciones
se realizan por medio de una relación. Las bases de datos te dan una información, pero el ocuparte de conocer la otra persona, de tener empatía con esa otra persona, te va a abrir las puertas a lo que realmente puede hacer el cierre de una negociación. Entonces, para mí es fundamental que tenga ese paso a paso desde que empiezo a crear mis bases de datos hasta que voy en pro de una captación o de un cierre de una negociación. Excelente. Gracias de nuevo por acompañarnos. Recuerden seguirnos. Estamos actualmente en YouTube. Estamos también en Spotify. Así que allí nos pueden interactuar, dejar sus comentarios y muchas gracias por acompañarnos y conectarse hasta el final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado y recuerden, tenemos 6 episodios más por si no lo has visto, ponte al día y síguenos en esto que se llama La Otra Cultura, un podcast para profesionales y negocios. Chao, chao. Artlist.io